Se ha dicho, el cáncer es una enfermedad genética y hoy día decimos, no, es solo 10 a 15% genético y es 75, 80, 85% epigenético. Es decir, estilo de vida, alimentación, pensamientos, entorno ecológico, todos esos factores que influyen, como lo veremos más adelante. Porque una célula, incluso en la condición del tumor primario, no va a poder migrar como tal. Necesita hacer este cambio de transición epitelial mesenquimal para poder, primero que todo, despegarse, perder la adherencia al parénquima, viajar bien sea por linfáticos o por vasos sanguíneos, llegar a otro lugar y allí ahora hacer la transición mesenquima-epitelio que lleve entonces a la aparición de un tumor secundario en cualquier otra parte. Y es que las características principales precisamente es su relación con la malignidad. La célula que se transforma en una célula mesenquimal, esa desdiferenciación se asocia con un comportamiento agresivo y con un peor pronóstico clínico. Y que por tanto, la mejor lucha contra el cáncer, la más barata y la más eficaz sería indudablemente la prevención. Lo que realmente enseñamos al paciente es la importancia, como lo veremos ahora, de saber escoger los alimentos protectores, los alimentos que hacen prevención frente al cáncer. Es decir, la importancia del cambio del paradigma de poner al cáncer como una enfermedad fundamentalmente de tipo mutación y entender que es un terreno del microambiente de la matriz extracelular, del microambiente del cáncer, el que favorece el desarrollo de la mutación. Qué gusto estar contigo nuevamente y bueno, poder participar en esta que considero que es una charla muy especial porque es la charla precisamente de lanzamiento ya de lo que es el curso de oncología integrativa. Es tantísima la temática que realmente hay al respecto que posiblemente los médicos y más particularmente los oncólogos se sorprenderían. En el día de hoy voy a presentarles todo lo que es el contenido de la primera parte y cuando tú me des otra oportunidad hablaremos de una segunda parte porque era imposible realmente poder abarcar la totalidad de la temática en un solo día. Así que bueno, queremos hoy hablarles entonces de oncología integrativa, un curso que llevo muchísimos años. Con ACOMEF he estado dictando ese módulo de oncología integrativa durante más de 5 años y también universidades como la Universidad Mayor de Chile y otras partes me han invitado a este tema tan interesante porque es precisamente la otra parte del pastel. Todos conocemos muy bien la parte convencional, quimio, radio y cirugía, pero vamos a ver que hay otra parte del pastel que no está dirigida como la convencional, la oncología convencional está dirigida al tumor. La otra parte está dirigida al paciente y esa acción de fundirlos en esto que llamamos oncología integrativa indudablemente va a ser un beneficio muy grande para los pacientes que tienen cáncer. Bueno, este es precisamente la cortinilla de iniciación que ustedes van a ver en todas las clases que comprenden este curso. Este curso lo tenemos en una plataforma internacional, es una plataforma brasilera, se llama Hotmart y es una plataforma que nos garantiza estar siempre funcionando, que nunca se caiga, que no haya problemas técnicos, que todo vaya muy bien. Y allí ustedes van a encontrar el programa dividido en módulos. Por ejemplo, tenemos el primer módulo que se llama Cáncer, un camino por la historia y que nos lleva entonces a entender que este tema que lo hemos llamado el tema de la desdiferenciación celular, porque básicamente vamos a ir comprendiendo cómo el cáncer realmente es un estado en el cual una célula especializada
y diferenciada regresa a un estadio primitivo, al estadio de una célula indiferenciada, y eso es lo que les da, como veremos ahora, las características particulares de comportarse en la forma como la célula cancerosa se comporta. Y que además es importante saber que así como se desdiferencia, puede haber un paso a lo contrario, la reversión del proceso, y que nos explicaría muchísimos de los fenómenos de mejoría realmente sostenibles frente a que el cáncer no vuelva a aparecer. Así que entonces, en la historia del cáncer empezaremos viendo cómo el cáncer ya existió en la prehistoria. Hallazgos paleopatológicos, por ejemplo, permitieron ver que tumores existían en los animales en los tiempos prehistóricos, incluso antes de que apareciera el hombre en la Tierra. Si seguimos avanzando, la siguiente clase nos habla de la época preneolítica y de las evidencias relacionadas que básicamente nos hacen entender que los restos más antiguos humanoides muestran la presencia de cáncer en humanos que se remonta totalmente a la época prehistórica. Por ejemplo, la mandíbula de Canaán, el Homo erectus de Kenia, que tenía un linfoma Burkitt o un sarcoma osificado con 1.5 millones de años de antigüedad. ¿Y quién no ha oído hablar de la Lucy, la que llaman el primer homínido? Pues tenía lesiones en las costillas que fueron perfectamente definidas y compatibles con osteosarcomas o fibrosarcomas. Y lo más importante es que prácticamente todo el material que nosotros, todo lo que estamos afirmando en este curso, lo acompañamos de la referencia bibliográfica correspondiente. Referencia bibliográfica que además queda colocada dentro de la plataforma. Ustedes la pueden cliquear y por lo tanto pueden leerla o pueden bajarla si así lo desean. El cáncer ya en el antiguo Egipto mostró cosas bien interesantes, como el hecho de que había osteomas benignos de diversos tamaños y localizaciones en casi todas las series estudiadas. Hay una cantidad de investigadores, como ven allí sus nombres, y en los años en los cuales presentaron casos específicos. Si nos movemos hacia lo que sería la India antigua, pues aquí básicamente los textos clásicos describen condiciones llamadas arbuda, que eran por ejemplo lo que hoy día sería un tumor maligno, y el granti, que serían masas benignas o básicamente quistes. Allí vemos cómo, fíjense lo interesante, en medicina ayurvédica, acuérdense que la medicina ayurvédica se considera por la Organización Mundial de la Salud la primera forma de sistema médico que tenía diagnóstico y que tenía tratamientos. Y aquí ellos consideraban que los factores externos o internos como dieta inadecuada, traumas, infecciones crónicas, desequilibrio emocional y lo que llamamos factores kármicos, que los factores kármicos realmente corresponderían fundamentalmente o básicamente es a los factores genéticos, los factores heredables. Y aquí pasaríamos entonces a hablar de la Grecia antigua. Cada clase de estas indudablemente puede tener mucha más información. Les estoy mostrando la idea que nos permite ver cómo Hipócrates nos enseñó lecciones fundamentales. La primera, que el cáncer es una enfermedad sistémica, una enfermedad humoral, que afecta a todo el cuerpo y no solo a un órgano específico. Segundo, que curar el cáncer solo se puede lograr reequilibrando todo el organismo a través de un enfoque multidisciplinario y holístico. Es decir, no solo erradicando el tumor. Y el tercer principio hipocrático era que el potencial destructivo de desatar el poder de las terapias médicas en lugar y en momentos equivocados haría que el paciente innecesariamente fuera víctima de un doble efecto. Por una parte, el efecto del tumor, pero por otra parte, el efecto de un tratamiento que no era el correcto. Esto nos lleva entonces a ver cómo básicamente hoy se pregunta la investigación. Esto es una publicación de la revista Cáncer de octubre del 2003 que nos dice que los médicos modernos realmente podrían aprender de Hipócrates. Y estos tres principios que les acabo de comentar, que nos hacen entender entonces una visión sistémica, una visión no orientada necesariamente al tumor, aunque claro, habían acciones, y en Grecia veremos cómo habían acciones dirigidas al tumor, pero que para ellos era más importante trabajar sobre el paciente que padece del tumor.
Ya cuando llegamos a la Roma antigua, aquí nos encontramos por primera vez ya intervenciones quirúrgicas para el tratamiento principalmente de tumores asequibles como los de la piel o de los tejidos blandos. Y se pudo descubrir que usaban instrumentos quirúrgicos avanzados para la época, como bisturís, forces, fabricados con bronce y con hierro. No obstante, había una alta tasa de mortalidad debido a las infecciones postquirúrgicas, a la falta de anestesia o a las complicaciones relacionadas con los procedimientos invasivos. Pero es importante que veamos cómo históricamente, a medida que nos movemos en la línea del tiempo, pues cada vez cada cultura tenía una forma de enfrentar y mirar a la enfermedad. Cuando ya hablamos de los cánceres en Medio Oriente y nos referimos básicamente a la medicina islámica, encontramos aquí que en la edad del oro del Islam, que fue más o menos entre el siglo VIII al siglo XIII, la medicina islámica floreció como resultado de la integración del conocimiento greco-romano, indio y persa. Y es que ese es el punto tal vez más importante, como los árabes, básicamente iban recogiendo la información que encontraban, que consideraban valiosa, no importa de qué cultura o de dónde viniera, siempre y cuando sirviera para el tratamiento de su paciente. Y allí una de las cosas importantes de la medicina islámica fue el tratamiento paliativo, especialmente para casos avanzados donde se enfocaban principalmente en aliviar el dolor mediante el uso de opioides y mediante el uso de cuidados paliativos. Y allí nos preguntaríamos entonces, esta es una publicación del British Medical Journal del 2005 de diciembre, de cómo realmente el Islam vino a cambiar la medicina, ante todo por su apertura a que todas aquellas cosas, no importa de qué cultura, no importa de dónde venían, pero que fueran eficaces, eran tenidas en cuenta y tomadas directamente. De hecho, dentro de sus grandes avances estaba el establecimiento de hospitales y escuelas médicas donde integraron el conocimiento médico disponible. Y esto es muy importante porque fueron mucho más adelantados que los propios europeos en el sentido de abrir precisamente escuelas de conocimiento. Hay que recordar los grandes médicos que nombramos en cada una de estas clases. Nombramos a Avicena y a cada uno de ellos contando cuál fue su aporte para el cáncer, para una comprensión histórica que nos lleve finalmente a ver por qué necesitamos tener una mirada de tipo integrativo. Y aquí entramos al cáncer en el medioevo. Esta fue la época más oscura, puesto que los avances se vieron limitados debido a restricciones religiosas, filosóficas, sociales, que priorizaban la teología sobre la investigación empírica. De hecho, hay que recordar cómo, por ejemplo, la Iglesia Católica prohibió el hacer autopsias. Esto retrasó muchísimo el entender qué pasaba especialmente no con los tumores superficiales, sino con los tumores internos. Ya cuando llegó el Renacimiento, aquí vino un nuevo paradigma, tanto de naturaleza anatómica como clínica, que permitió y se dio para que se extendiera desde Italia a toda Europa y sobre todo puso fin a las prohibiciones religiosas y públicas que habían impedido el progreso de la medicina. Ya para el siglo XVII apareció entonces la era de la patología y de la anatomía patológica. El gran hito de este siglo fue precisamente la introducción de la patología a la anatomía como disciplina médica. Es decir, que empezáramos ya a correlacionar la anatomía que había iniciado en el siglo XVI con Giovanni Morgagni en Italia, donde ya se conocía las estructuras de los órganos, pero ahora entender las estructuras de los órganos, cómo se enfermaban y particularmente en una patología tan especial y tan particular como es el cáncer, donde la alteración o la modificación estructural de la lesión tumoral tiene tantísima interés. El siglo ya XVIII empieza aquí ya la primera teoría celular del cáncer.
Básicamente, el hito principal para este siglo fue los avances microscópicos y las primeras teorías sobre la naturaleza celular de los tumores. Es decir, aquí fueron desapareciendo ya completamente todos los conceptos que pudieran ser de tipo religioso, todos los conceptos de la enfermedad como castigo divino, ese tipo de miradas, para empezar a entender las enfermedades como fenómenos biológicos y particularmente el tema del cáncer. Y para el siglo XIX ya viene entonces el nacimiento de la patología moderna. Aquí en Alemania con Rudolf Virchow vino el descubrimiento de la teoría celular y prácticamente su aplicación en oncología. Exactamente, con Virchow entonces todo el tema venía ahora en el estudio de las características histomorfológicas, que esto también llevó a darle al tumor en sí una importancia más grande de la que realmente, porque el tumor es la manifestación del cáncer, más no es el cáncer, porque la sola eliminación, la sola hecho de que podamos envenenar o quemar al tumor no me garantiza que no vuelva a aparecer. Por tanto, falta otra parte, que es lo que la oncología integrativa y la medicina integrativa nos ofrece. Viene ya el siglo XX con la era moderna de la oncología, en la cual básica y fundamentalmente el hito principal fue el desarrollo de la oncología como una especialidad médica con claros avances en radioterapia, quimioterapia, cirugía oncológica, biología molecular y la introducción de una de las cosas más interesantes en los últimos años que se ha llamado la medicina personalizada. Todos saben muy bien que a partir de 1950 con Watson y Crick y el descubrimiento del ADN, entendimos entonces el que cada ser humano tiene su propia información genética, tiene sus propios polimorfismos genéticos que lo hace ser un ser único y que por lo tanto nos empieza ya a alejar de esa idea de protocolos terapéuticos idénticos para todo el mundo y nos empieza a llevar a la mirada de la medicina orientada a la era de la personalización, la medicina de la persona. Y aquí aparece ya el siglo XXI, en el cual entonces básicamente viene ya la era de la medicina de precisión que les he comentado, puesto que marca el inicio de la oncología de precisión, con un enfoque revolucionario que utiliza información genética, molecular y clínica, permitiendo entonces que el tratamiento sea de alguna manera específico, sea de alguna manera particular para cada paciente. Esto es bien interesante de tenerlo en cuenta porque nos lleva ahora en el siglo XXI a la aparición de la oncología integrativa, tal como la SEO, por ejemplo, que es la Integrative Oncology Society en Estados Unidos, pues vemos que la oncología integrativa es la respuesta a las limitaciones percibidas en los enfoques convencionales del tratamiento del cáncer. Quimio, radio y cirugía están dirigidos básica y únicamente a tratar al tumor. Y por lo tanto, la oncología integrativa lo que busca es complementar estos métodos con terapias basadas en enfoques holísticos y no convencionales, pero fundamentalmente que quede claro, basadas en evidencia. Es decir, todas las cosas que vamos a proponer las vamos a mostrar siempre con el paper, con la investigación, con el estudio que demuestra el por qué las proponemos en este curso como parte de la mirada oncológica integrativa, que nos lleva entonces a comprender básicamente cómo la medicina integrativa y la oncología integrativa va a ayudar a mantener la salud de los pacientes con cáncer y los cuidados mediante un enfoque basado en evidencia para, sobre todo, modificaciones de estilo de vida, conducta, uso de terapias complementarias como parte de la atención oncológica convencional. Y aquí, cuando estamos en este tema, vale la pena que llamemos poderosamente la atención de lo que está pasando muchísimas veces
con el oncólogo convencional, que de alguna manera le dice al paciente, cuidado con ir a tomarse el té verde, cuidado con ir a ponerse los sueros, es decir, una cantidad de acciones que yo me atrevo a pensar que son acciones que vienen desde su desconocimiento y desde su sesgo de pensar que solamente eliminar el tumor es lo que hay que hacer. Por eso entonces, en el segundo tema, en el segundo módulo, que se llama desdiferenciación celular, cáncer como causa de muerte, impacto económico, y luego entramos a conceptos importantes. Cuando vemos la causa de muerte, pues es que estadísticamente siempre observamos que el cáncer, a pesar de todos los avances, sus curvas son en ascenso. Miren, por ejemplo, esto es la American Cancer Society. Para el año 2018 había diagnosticados 1.735 millones de 1.735.350 pacientes. Y para el año 23, 1.958.310. Cuando ustedes ven estos hechos y figuras que nos presenta la propia Sociedad del Cáncer, que las tiene desde 1950 hasta la actualidad, cada año hay más y más y más y más diagnósticos de cáncer. Que alguien podría decir, no, pues es que resulta que la están diagnosticando más y más porque hay mejores técnicas de diagnosis. Pero no, es realmente porque las condiciones y las situaciones desde el punto de vista del estilo de vida de la gente, las condiciones bajo las cuales estamos viviendo en el mundo actual, llevan a que realmente el cáncer cada vez vaya en aumento. Regresemos a 1971, cuando Richard Nixon, como presidente de los Estados Unidos, presentó el programa La Guerra contra el Cáncer, que no ha logrado su objetivo de erradicar la enfermedad como lo prometieron en esa época, y el cáncer sigue siendo realmente una epidemia mundial en crecimiento. Realmente, lo único que definitivamente quedó de esto fue todo el desarrollo de gran cantidad de quimioterapéuticos que indudablemente destruyen el tumor, que indudablemente eliminan el tumor. Pero no hay ninguna modificación en el background, no hay ninguna modificación en el terreno que llevó a este tumor. Así que quitar el tumor y dejar el mismo terreno hará que en 3, 5 años o en cualquier momento de la vida el tumor pueda volver a regresar. Esto entonces es clave porque el impacto del cáncer sobre la economía realmente es preocupante. A nivel mundial, en el 2008, 895 mil millones de dólares, es decir, 1.5% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Es decir, estamos diciendo que cuesta demasiado esta enfermedad, que además produce demasiado sufrimiento, que además produce cosas muy negativas, y que no habría ninguna razón para no pensar en que necesitamos ampliar la visión, el paradigma terapéutico con la integración. Es claro ver cómo este impacto económico que tendríamos aquí lleva básicamente a que no solamente son los gobiernos o quienes pagan los tratamientos, también las familias piensen en los gastos que incurre una familia secundariamente cuando el paciente está en el postquirúrgico, cuando el paciente está en la inhabilidad que muchas veces le produce la quimio o los tratamientos convencionales, que obliga a tener un cuidador, que obliga a tener una serie de acciones que no se las cubre el seguro, que no se las cubre el gobierno, que no se las cubre nadie y que la propia familia los tiene que entrar entonces a cubrir. Por eso, allí ya entramos al punto clave de este curso, que es entender el estado de desdiferenciación celular. Algo que nadie iba a pensar. Posiblemente muchos de ustedes que a lo mejor vienen de lo que es la homotoxicología de Hans Heinrich Rekebeck en el año de 1950, recordarán que en la tabla de las 6 fases, la última fase de la homotoxicología se llamaba la fase de desdiferenciación celular, que incluso en algún momento, aún personas que trabajaban dentro de esta misma concepción, no supieron interpretar ese concepto al cual Rekebeck se estaba adelantando muchísimo en su tiempo, puesto que hoy día ya vemos que hay algo que es la transición epitelial mesenquimal, el TIM.
es decir, que una célula especializada y diferenciada, ante condiciones tóxicas, ante todos los factores procancerígenos, termina convirtiéndose en una célula muy primitiva, en un estadio blastodérmico de una célula mesenquimal. Pero al mismo tiempo se ha visto que esto puede devolverse, es decir, esta célula mesenquimal con acciones correctas, cambio de alimentación, estilo de vida, ejercicio, cuerpo-mente, muchas cosas, podría regresar entonces a su estadio de normalidad. Así que hoy día ya se acepta publicación de Clinical Journal de Clinical Investigation de junio del 2009 que dice, sí, esto es cierto, hay una clara base de un proceso de transición epitelial mesenquimal que quiere decirnos entonces que de verdad la fase, la desdiferenciación es el cáncer. La célula especializada y diferenciada regresa a un estadio que la convierte en una célula que se comporta muy diferente a la célula normal. De hecho, la importancia de la transición epitelial mesenquimal en el cáncer es la invasión y la metástasis. Esta transición es crucial para que células tumorales atraviesen la membrana basal, invadan los tejidos y migren hacia órganos distantes. Porque una célula, incluso en la condición del tumor primario, no va a poder migrar como tal. Necesita hacer este cambio de transición epitelial mesenquimal para poder, primero que todo, despegarse, perder la adherencia al parénquima, viajar bien sea por linfáticos o por vasos sanguíneos, llegar a otro lugar y allí ahora hacer la transición mesenquima-epitelio que lleve entonces a la aparición de un tumor secundario en cualquier otra parte. Y es que las características principales precisamente es su relación con la malignidad. La célula que se transforma en una célula mesenquimal, esa desdiferenciación se asocia con un comportamiento agresivo y con un peor pronóstico clínico. Por lo tanto, es tan agradable hoy día, prácticamente 70 años después de que Rekebeck presentó este concepto, decir, Rekebeck tenía la razón y sí existe la fase de desdiferenciación celular. Y aquí ese estado de diferenciación lo podemos mirar en el concepto salud y enfermedad. Porque aquí tenemos la tabla de evolución de las enfermedades que mostraba al cáncer como la fase más avanzada en la homotoxicosis. Y aquí bien sabemos hoy día que los factores genéticos solo explican un máximo del 15% de la mortalidad del cáncer. Y es que si pensamos que durante casi 30 años se ha dicho el cáncer es una enfermedad genética y hoy día decimos no, es solo 10 a 15% genético y es 75, 80, 85% epigenético. Es decir, estilo de vida, alimentación, pensamientos, entorno ecológico, todos esos factores que influyen como lo veremos más adelante. Y que por tanto, la mejor lucha contra el cáncer, la más barata y la más eficaz sería indudablemente la prevención. Así de vez en cuando el paciente nos llame a decir que si se puede comer un poquito de lenguado con estofado porque le gusta ese sabor. Pero básicamente lo que realmente enseñamos al paciente es la importancia, como lo veremos ahora, de saber escoger los alimentos protectores, los alimentos que hacen prevención frente al cáncer. Y llegamos aquí al módulo 3. Un módulo grande, tiene más de 15 clases, donde empezamos con el concepto del ADN al terreno, es decir, la importancia del cambio del paradigma de poner al cáncer como una enfermedad fundamentalmente de tipo mutación y entender que es un terreno del microambiente de la matriz extracelular, del microambiente del cáncer, el que favorece el desarrollo de la mutación. Por tanto, el microambiente celular sabemos que es fundamental en los procesos de biorregulación. Es los procesos que garantizan que la célula pueda mantener su condición de salud. Y por tanto, el microambiente es el soporte básico para las células saludables. Y aquí encontramos una evolución muy interesante. En 1950
Nos decía Hans-Henri Rekebeck con la homotoxicología que básicamente las enfermedades podían ser el resultado de las toxinas que estaban actuando sobre el organismo del paciente. Posteriormente, para el año de los 60, aparece Conrad Waddington en Inglaterra hablándonos de la epigenética y por lo tanto mostrando esa relación directa entre los cambios tóxicos del entorno y la aparición de las enfermedades. Y finalmente, en el 2012, Christopher Paul Wild de la Universidad de Oxford nos habla fundamentalmente de qué? Nos habla del exposoma tóxico, es decir, a toda esa red de factores a los cuales nos exponemos día a día, que son los que nos están enfermando, sea cualquiera la enfermedad, pero como veremos ahora en más detalle, el propio cáncer. Así entonces, que la remodelación de la matriz del tumor hace que las células tumorales y las células del estroma, mediante células como los fibroblastos o las células inmunitarias, remodelen continuamente la matriz promoviendo la progresión del tumor. Esto es demasiadamente importante porque ya una vez la célula tumoral está, ella empieza ahora a producir mayor acidificación, empieza ahora a producir toda una gran cantidad de condiciones químico-moleculares y estructurales del microambiente para garantizar que ella, célula cancerosa, sea inmortal y sobreviva en el tiempo, así le cueste la vida al paciente. Por eso vemos que todos estos factores tóxicos que nos llevan al fenómeno de la desmoplasia y que son los que tienen que ver con esto que están viendo aquí, que es la transición epitelial mesenquimal y que permite que estas células que se desprenden como células primitivas lleven ahora a través de vasos sanguíneos o linfáticos a la aparición y la extravasación en otro lugar, creando las metástasis, pues nos ha llevado a una de las primeras conclusiones. Las terapias dirigidas a la matriz extracelular, es decir, al microambiente, podrían revolucionar el tratamiento del cáncer y por lo tanto podrían ser perfectamente compatibles con la oncología convencional. Es que eso es la parte que yo no logro realmente entender por qué los oncólogos están cerrados. Porque cuando los invitamos al diálogo de saberes tampoco vienen, tampoco aparecen. Porque medicina es ciencia y la ciencia tiene evidencia. Y cuando queremos hablar de estas temáticas, no vienen, no aparecen. Están sesgados, cerrados en su nicho de pensar que lo único es destruir al cáncer, quemar al cáncer, envenenar al cáncer y no mejorar las condiciones y tratar todo el terreno del paciente, que es lo que finalmente fue la causa para la cual apareciera el cáncer. Por eso, terreno y cáncer es la siguiente clase que tiene una importancia fundamental en el microambiente. Y porque hay que saber que ese microambiente, esa matriz extracelular, puede perfectamente volverse un terreno procanceroso cuando se ve afectado por múltiples influencias, incluyendo lo mental, lo emocional, lo dietético, lo ecológico, etc. Y de este punto en adelante del curso, vamos presentando toda la evidencia de esas cosas, porque incluso hablaremos de carcinogénesis psicogénica, hablaremos de personalidad tipo C, hablaremos de disregulación del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, hablaremos de disregulación de la función simpático y parasimpático que como consecuencia de una situación basada en el estrés puede llevar entonces a la aparición, al mantenimiento o a la agravación del cáncer. Por eso tenemos que ser muy enfáticos en nuestros pacientes que no podemos estar estresados por el banco, que no podemos estar estresados por las cosas que no corresponden, porque esas son las cosas que no permiten resolucionar el problema del tumor. Por eso, hablando de terreno bioquímico, la mejor actitud que podemos observar en la estrategia preventiva del cáncer es mantener un terreno bioquímico que impida su crecimiento y su progresión. Y ese terreno bioquímico no podrá estar ni con muffins, ni con helados, ni con dulces, ni con tortas, ni con galletas, ni con comida chatarra, ni con todo lo que la gente está comiendo en el mundo actual, que como veremos un poco más adelante, puede perfectamente ser un factor promotor para el cáncer.
Así que entonces vamos mucho más allá del microambiente del tumor, que básicamente tenemos que saber que esto que está ocurriendo en la matriz extracelular del tumor ha cambiado y ese cambio obliga necesariamente a que tengamos que tener presente formas de alimentación, hacer ejercicio, respirar, tener toda una serie de acciones que van a influir desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista molecular, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista genético, para precisamente inducir los estados de reversión del propio tumor. Así que, entendiendo el terreno bioquímico del cáncer, influenciar el microambiente que rodea a la célula cancerosa impactará el desarrollo de la enfermedad. Por darles una idea, el ejercicio. Cuanta más actividad muscular y menos actividad grasa tiene el cuerpo, más anticáncer es la biología. Esto es extremadamente importante porque una de las cosas que tenemos que decirle a todo paciente que ha salido de un tratamiento convencional de cáncer es que no se puede engordar, es que tiene que hacer ejercicio, es que tiene que hacer toda una serie de acciones perfectamente reconocidas que incluso tienen, como vemos aquí, publicaciones que dice ejercicio y cáncer, de simplemente el ejercicio para la salud a el ejercicio como una visión de tipo terapéutico. Y así perfectamente le puedo mostrar una cantidad de bibliografías. Se van a sorprender la cantidad de referencias bibliográficas que están allí a un clic en el curso para que ustedes las bajen, las estudien, las analicen y que luego cuando hagamos los temas de discusión podamos entonces entender la importancia de cómo hay que trabajar. Y por eso el siguiente aspecto es valorar el estado del terreno del cáncer. Si hemos dicho que el cáncer tiene un terreno particular, pues arrancamos, por ejemplo, con un panel metabólico completo de nutrientes, qué minerales, qué vitaminas, qué aminoácidos. Es bien importante recordar, por ejemplo, la falta de vitamina D. Vitamina D que a veces las encontramos por debajo de 30, en 22, en 20, en 18, en pacientes con cáncer, donde es absolutamente importante aplicar, a igual que vemos el papel que podrá tener, y lo veremos en la parte terapéutica, la vitamina C, por ejemplo. También allí valorar la glucosa, la hemoglobina glicosilada, la insulina para el metabolismo energético del tumor, puesto que hay que saber que muchas células tumorales, muchos tipos de tumor son metabolizadores obligados de glucosa. Así que eliminar la glucosa, así utilicemos otro tipo de azúcares, pero particularmente eliminar la glucosa a partir de lo que se conoce como el efecto Warburg, sería entonces lo que nos permite entender por qué se puede beneficiar claramente el paciente. El panel hormonal, estrógenos, progesterona, testosterona, dihidrotestosterona y sus receptores serán, entre otros, muchos de los temas que son absolutamente fundamentales de tener en cuenta cuando estamos analizando el terreno. Y aquí, por ejemplo, valorar el nivel de hipercoagulación, complicación frecuente en pacientes con cáncer, que forma parte del llamado síndrome paraneoplásico procoagulante. O, por ejemplo, mirar un panel inmunológico completo, herramienta fundamental en la evaluación del terreno bioquímico del cáncer. Y aquí les quiero contar que mi hijo Arturo, que él es internista, inmunólogo clínico y médico integrativo, tendrá a su cargo todo el módulo final de precisamente el tema de inmunología y cáncer, que es un tema supremamente interesante, con un desarrollo y un avance que vale la pena entonces que ustedes lo tengan muy en cuenta. Los niveles de ferritina en el contexto del cáncer muestran que niveles elevados de ferritina indican estado inflamatorio crónico, disfunción metabólica, microambiente tumoral prooxidante. Así que entonces muchos de estos exámenes de laboratorio van a ser de gran utilidad para que nosotros conozcamos qué ocurre en el microambiente, qué cambios debemos hacer frente a la terapéutica. En el caso de la acidosis, hay que saber que la mayoría de los tumores sólidos, en ellos el metabolismo celular cambia drásticamente, favoreciendo la glucólisis anaeróbica incluso en presencia de oxígeno. Es lo que claramente se conoce como efecto Warburg, que ya se lo voy a determinar qué es. Por otra parte, la misma angiogénesis.
tumoral, que es un proceso clave en la progresión del tumor, con el hecho de que crecen vasos sanguíneos que alimentan al tumor y que le dan incluso la capacidad para generar metástasis. Así que entonces, todos estos exámenes de laboratorio, faltan algunos, o sea, les he traído una parte, estoy mostrándoles de qué se trata este curso, de todo cómo lo hemos organizado por detalle. Allí encontrarán ustedes toda la información perfectamente desarrollada. Nos lleva entonces a empezar a hablar a causas de inflamación cronificada, donde la inflamación es el punto más importante de entender. La inflamación se monta sobre el cáncer. El cáncer y la inflamación están de la mano. La célula cancerosa necesita un terreno inflamatorio. Que la inflamación la produzca el Helicobacter pylori, el papilomavirus, el amianto, el humo del tabaco, los contaminantes que sean, eso no importa. Al final producen inflamación. Y esta inflamación nos lleva entonces a, por ejemplo, resistencia a la terapia, inmunosupresión, riesgo metastásico, angiogénesis, alteraciones de metabolismo celular, alteraciones sobre las células madre de cáncer, la tendencia a la transición epitelial mesenquimal y por lo tanto a la mayor velocidad de invasión, a la sobrevivencia de la célula tumoral, a la proliferación de la célula tumoral y a los factores genéticos y epigenéticos que, usando el factor nuclear kappa beta y la inflamación, permiten entonces que entendamos que uno de los fines más importantes en el tratamiento de la oncología integrativa es precisamente eliminar la inflamación. Por eso, entendemos entonces otro de los puntos que nadie pensaba: paradigma de la reparación orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Lo interesante aquí es que este es un concepto que viene de mucho tiempo atrás, de la época de Rudolf Virchow, cuando él decía que los cánceres eran heridas que no habían logrado curarse. Esta es otra visión que nos hace preguntarnos: ¿y si el cáncer fuera un intento fallido del organismo por reparar una lesión crónica que no lo pudo lograr? Rudolf Virchow en 1863 anotaba que el cáncer se desarrolla justo donde se sufrió un trauma o donde se produce una agresión persistente que no cura. Muchísimo tiempo después, el profesor Dvorak de la Universidad de Harvard dice que muchos cánceres se relacionan precisamente con estados de inflamación crónica, no importa cuál sea la causa. Y esto lo publica él en el New England Journal of Medicine cuando dice tumores, heridas que no curan, y habla de la similitud entre el tumor y el estroma que está en el proceso de curación y reparación. Esto es importante tenerlo en cuenta, puesto que este paradigma nos muestra que hay mayor incidencia de cáncer en tejidos de alto recambio, digestivo, respiratorio, urogenital, donde los genes de crecimiento y reparación estén activos. Entonces, todos conocemos muy bien, por ejemplo, el hecho de que el Helicobacter pylori me produce la inflamación, me genera la úlcera, esa úlcera no termina de mejorar y lo lleva al cáncer. Entonces, allí la presencia de genes de crecimiento y reparación intentando crear un estroma, intentando crear una condición de reparación que no se logra porque las condiciones tóxicas no cambian, nos llevaría entonces a entender que las lesiones orgánicas crónicas silenciosas constantes son la regla y la inflamación mínima persistente de bajo grado es la característica. Por eso, dentro de las acciones, llevaríamos a un diagnóstico precoz que permita erradicar y revertir el cáncer, básica y fundamentalmente mediante la acción que permita que el proceso inflamatorio crónico permanente por PAMP o por DAMP, o sea, patrones moleculares de patógenos, patrones moleculares de daño y, lo peor de todo, los LAMP, patrones moleculares de lifestyle, sean eliminados para que finalmente la inflamación cumpla con su papel clave y fundamental, que es la reparación. Y que ese estado de reparación que patina y patina y patina crea ese paradigma de crecimiento y reparación que favorece entonces al cáncer. Y allí nos metemos a hablar de mitocondria y cáncer, dándonos cuenta que aquí hay una tríada muy particular en los orígenes del cáncer: oxígeno, mitocondria y producción de ATP.
El profesor Frank Schallenberger de la clínica Riordan de los Estados Unidos dice que nunca ha visto un paciente de cáncer en cualquier etapa que tuviera una utilización óptima de oxígeno. Lo cual entonces nos lleva a entender que posiblemente el niacin-adenin-dinucleótido, el gran regulador metabólico putativo de la transcripción, que juega un papel clave en el envejecimiento, en la diabetes, en el cáncer y en las enfermedades neurodegenerativas, sabemos que permanentemente está haciendo un proceso entre el oxidado y el reducido. Y que cuando el NAD se cataliza y se convierte en un NAD reducido, básicamente si el paciente está utilizando bien oxígeno, pues retorna del NADH al NAD. Y por tanto, cuando la utilización de oxígeno hace el reciclamiento, el NAD reducido vuelve a NAD oxidado y el sistema está entonces funcionando correctamente. El problema es que cuando hay disminución de utilización de oxígeno, y acordémonos que los cánceres se asocian a la hipoxia, a la falta del oxígeno, entonces resulta en niveles disminuidos del NAD, combinados con niveles exagerados del NAD reducido. Esto entonces es un punto crítico dentro de la patología. Y a menudo la glucólisis anaeróbica entonces conduce a un aumento de la acidosis mesenquimatosa. O sea que aquí se van sumando distintos factores: hipoxia, acidosis, simpaticotonía. Es decir, van creándose toda una cantidad de características químico-moleculares y funcionales que crean ese terreno que la célula cancerosa necesita para funcionar. Estos cambios seleccionan células externas con potencial precanceroso para que sobrevivan en un ambiente más hipóxico. O sea, que de alguna manera se produce un fenómeno conocido como selección darwiniana, que permite entonces que en este caso las células más poderosas, las que sobreviven, las células que se convierten en el cáncer, son esas células que soportan hipoxia, que soportan acidosis y que soportan estas condiciones típicas de los hallmarks del cáncer. Por tanto, queda claro aquí que mejorar la capacidad mitocondrial, por ejemplo, para utilizar oxígeno podría ser una estrategia efectiva en la prevención y en el tratamiento del cáncer. Y esto es básicamente lo que vamos haciendo en este curso, porque después de que presentamos todas estas bases, detalle con detalle, bibliografía con bibliografía, empezamos a decir, ahora cómo lo trabajamos, ahora qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los cambios, cuáles son las acciones, cuál es el tipo de elementos que vamos a emplear en este paciente con cáncer para, independientemente los oncólogos están haciendo su trabajo sobre el tumor, nosotros estamos haciendo el trabajo sobre el paciente, sobre su metabolismo, sobre sus condiciones funcionales y su patofenotipo estructural. Así que entonces, cáncer e inmunidad es otro de los grandes temas que tenemos en cuenta aquí, puesto que nos introduce a un enfoque multiterapéutico, donde hay un terreno tóxico del microambiente que es el primero que debemos atacar. Este es un punto importantísimo. Al igual que lo hemos visto en medicina sistémica de biorregulación, al igual que lo hemos visto en homotoxicología, en naturismo, en todo, iniciamos siempre el tratamiento con detoxificación y drenaje. Por eso el paciente tiene que cambiar hábitos. Por eso el paciente tiene que hacerse a lo mejor un implante de café o habrá que hacer una fiebre inducida mediante termoterapia. Es decir, hay muchas acciones para estimular los mecanismos de depuración y de desintoxicación. Igualmente, ¿cómo podemos mejorar la condición eubiótica del paciente? ¿Cómo rotar las bacterias? ¿Cómo aumentar la diversidad del microbioma y de las bacterias, que va a ser la clave para un sistema funcionando adecuado? Pero además, el ayuno parcial induce la autofagia. Y recordemos que el cuerpo se podría nutrir a partir de células enfermas o senescentes. Algunos conocerán el Premio Nobel de Fisiología y de Medicina del 2016, el profesor Yoshinori Ozumi, que es básicamente quien presentó los mecanismos morfológicos y moleculares de la autofagia, haciéndonos entender entonces que la sobrealimentación, el comer en exceso, es precisamente lo que nos puede llevar a la enfermedad. El ser humano está
filogénicamente más diseñado para el hambre que para la sobrealimentación. Podemos tolerar mejor un ayuno, podemos tolerar mejor una dieta regulada, una dieta controlada, que una alimentación sobrecargada y peor, sobrecargada de los alimentos que no son indudablemente los alimentos que necesitamos. Y es allí entonces cuando entramos al cuarto módulo, en el cual empezamos a hablar de etiología multifactorial del cáncer, es decir, darnos cuenta de que son muchas las cosas que producen el cáncer y son muchas las cosas que debemos atender cuidadosamente en nuestro paciente. Y entendiendo el cáncer como una enfermedad multifactorial, pues recordaríamos a la propia Organización Mundial de la Salud cuando dice que factores externos tales como el modo de vida, el medio ambiente, etcétera, pueden llegar a influir en un 80% de los cánceres que existen. Porque recordemos esta premisa que es una realidad. El cáncer no es básicamente genético, el cáncer es epigenético. Y allí aparecería el tema de la acidosis tisular latente como base de la carcinogénesis. El profesor Otto Warburg, Premio Nobel de Medicina y Química de 1931, descubre que el metabolismo de los tumores malignos dependía del consumo de la glucosa. Y si pensamos de una manera muy preocupante que el hombre del Paleolítico, que lo hemos visto en las tribus de Australia, de Nueva Zelanda y de todo el cinturón de fuego, que viven todavía al Paleolítico, consumen como máximo 2 kilos de miel al año, frente a un norteamericano o una persona que vive en el American Lifestyle que podría estar consumiendo 70 kilos de azúcar persona año. Esto es un problema extremadamente grande porque Warburg descubre una enzima responsable de que la célula cancerosa quiera comer azúcar en grandes cantidades. Se llama la M2PK tumoral, que es una isoforma de la enzima piruvatoquinasa, que es la responsable de capacitar a las células cancerosas para consumir glucosa a un ritmo acelerado. Y la revista Nature, exactamente en el 2008, publica el descubrimiento, y miren cómo dice prácticamente aquí, que esto fue notado por primera vez por Warburg hace 75 años. Es decir, nos demoramos 75 años para decir que el señor Otto Warburg tenía la razón y que comer azúcar no es la mejor idea para una persona que tiene cáncer, porque tal como lo ven aquí en los PET scan, la célula cancerosa captura glucosa y al capturar glucosa captura entonces el marcador. Y por consiguiente, los hidratos de carbono, el metabolismo de la glucosa es demasiado importante en el cáncer, puesto que insulina y factores de crecimiento tipo insulina 1 y 2 favorecen los efectos mutagénicos y promotores del crecimiento tumoral en diferentes tipos de cáncer. Así que entonces, cada que nosotros estamos consumiendo azúcares, disparamos la insulina, disparamos el insulin growth factor 1 o 2, estamos disparando moléculas que crean, que favorecen, que ayudan, que potencian, que mejoran la posibilidad para desarrollar un cáncer. Y fíjense, por ejemplo, cómo hay publicaciones de estas últimas décadas que nos hablan de, en este caso, el insulin growth factor 2 y su relación con el cáncer y la importancia de medirlo en pruebas genéticas o en pruebas epigenéticas para ayudar a evaluar el riesgo y también el pronóstico del cáncer. El metabolismo alterado de la glucosa es un factor clave en la carcinogénesis y va mucho más allá del consumo de carne o de grasas. ¿Y por qué digo esto? Porque la OMS ha puesto muy claro que las carnes rojas y los embutidos, pero no ha dicho nada de las azúcares. ¿Será que acaso no quiere tocar la industria de la comida del azúcar, que es la que más dinero produce en el mundo? Esa es una pregunta que vale la pena nos la hagamos en este momento. Miren, por ejemplo, tipos de cáncer asociados a los hidratos de carbono. Tumores ginecológicos como el cáncer de endometrio, que está relacionado con la carga glicémica y la hiperinsulinemia. Y les tengo una importante cantidad de bibliografías de cuáles son exactamente los tumores dependientes de glucosa,
para que entonces nosotros entendamos que como esto ya se conoce, pues tenemos todo el derecho y toda la seguridad para decirle al paciente: no debe comer azúcar, no debe comer glucosa. Esto es clave porque nos lleva entonces a dietas bajas en carbohidratos como estrategia antitumoral, donde por ejemplo ya hay muy buena referencia de las dietas cetogénicas, bajas en carbohidratos pero altas en grasas saludables, porque lógicamente las famosas dietas de grasas como la que se hacía hace muchísimos años en los Estados Unidos, eso no es. Se trata de comer aceite de oliva, aguacate, de comer nueces, almendras y avellanas, de consumir todo ese tipo de mono y poliinsaturados que serían las grasas que son beneficiosas para el cambio de pasar de un metabolismo glucodependiente a un metabolismo lipodependiente que va a ser mucho más favorable para un paciente con cáncer y así lograr de manera clara los efectos antitumorales, puesto que la deprivación de la glucosa puede llevar o favorecer o facilitar la muerte de las células cancerosas, porque entonces ese paciente que está en quimio, que está en radio, ese paciente va a responder mucho mejor a esas terapias si estamos nosotros siendo cuidadosos precisamente en cómo es su alimentación. La glucosa es el sustrato energético clave para las células cancerosas que dependen en gran medida de la glucólisis aeróbica en el llamado efecto Barbour y que muestra entonces cómo la deprivación de la glucosa puede, por una vía que no sería solamente la del ATP como se pensó por tantos años, también falla en la regulación de los radicales libres, de los ROS intracelulares, lo que llevaría a la muerte propia de la célula cancerosa. Por otra parte, ¿qué pasa con los estados metabólicos y con esto y las células cancerosas? Vemos que las células orgánicas tienen como principales combustibles metabólicos la glucosa y los ácidos grasos. Y aquí quiero presentarles este concepto que es maravilloso. Estado 1, glucosa, metabolismo de emergencia. Estado 2, grasa, metabolismo básico. ¿De dónde viene esta información? Esta información viene de la época del Paleolítico Inferior Medio, donde fundamentalmente el ser humano no tenía acceso a la comida. Cuando comía, lograba encontrar una buena cantidad, por ejemplo, de frutas y de comida que le aportara glucosa, comía y comía y comía y comía. ¿Para qué? Para producir aumento de grasa, y ese aumento de grasa en el cuerpo le iba a servir de reserva para los días en los que no había comida. Así nos desarrollamos, así es la filogénesis de lo que es el metabolismo dietético. Nuestros genes del Paleolítico rara vez se enfrentaban a picos de glicemia como los que ocurren actualmente cuando nos vamos a la heladería con las niñas y entonces pedimos los helados y los muffins y las tortas y los pasteles y vamos allí al de uno y compramos las bolsas de las gomitas, toda esa cantidad de azúcar que lo único que está generando es picos glicémicos, picos de insulina grado factor 1, favoreciendo el terreno metabólico para que se pueda producir el cáncer. Porque aquí nos encontramos dos, insulina y glucagón, que responde, por ejemplo, a la proteína. Los dos sistemas metabólicos funcionan a la forma de un interruptor. Pasamos de uno al otro dependiendo de las condiciones externas que tienen que ver con ¿qué? Con lo que comemos. Así que entonces, un metabolismo basado en la glucosa es la dieta de la civilización occidental, particularmente la American Diet. Y por otra parte, un metabolismo basado en la grasa, ayuno, dieta cetogénica, pero también aquí podríamos hablar de la dieta mediterránea, la clásica dieta mediterránea que tenía mucho pescado, que tenía muchísimo vegetal, que tenía el queso especial, por ejemplo, de lo que se consume en la ensalada griega, y que todo esto permitía que fuese una dieta más del lado del metabolismo keto que del lado del metabolismo gluco. Así que eso es importante tenerlo muy en cuenta. Debo nombrarles el efecto Barbour, pero es que hay nuevas perspectivas en medicina a este aspecto. Las investigaciones más recientes han mostrado que las mitocondrias en muchas células cancerosas son perfectamente funcionales
y que la dependencia de la glucólisis es una reprogramación metabólica adaptativa. Casi que podríamos decir que es un programa que lleva a hacer este cambio, pero que ahora se están revisando estos conceptos del dogma del efecto Barbour porque nos hemos encontrado algo nuevo. Se llama el efecto Hoffman y su relación con los aminoácidos y especialmente la ratio glicina-metionina. Esto aquí las clases las tenemos perfectamente bien claras. En el efecto Hoffman, el metabolismo de los aminoácidos juega un papel fundamental en la biología del cáncer y hay mucha publicación al respecto. Pero fue el doctor Robert Hoffman en los Estados Unidos quien descubrió, por así decirlo, la adicción a la metionina que tienen las células cancerosas, este es el efecto Hoffman, y describió el mecanismo y cómo esta característica de todos los cánceres o de muchos cánceres de preferir o de querer metionina puede dirigirse terapéuticamente. Porque básicamente en el Instituto Huntsman en la Universidad de Ohio en los Estados Unidos se le ha dado muchísima importancia entonces a glucosa y metionina. Darme cuenta que ahí tengo los dos nutrientes que la célula cancerosa desearía de manera muy especial. La conexión con el efecto Hoffman es que el cáncer tiene un aumento de la transmetilación, puesto que sobreutiliza la metionina y esto habría que mirarlo y esto habría que tenerlo muy en cuenta para evitar y controlar esto, que sería simplemente controlar aminoácidos exógenos para que de esta manera la célula cancerosa no va a tener posibilidades de sobrevivir y va a entrar en el estado apoptótico. Así que Barbour-Hoffman son dos situaciones importantes. Barbour nos dice que las células cancerosas dependen de la glucólisis aeróbica para obtener energía, incluso en presencia de oxígeno. Y Hoffman enfatiza en la dependencia de la metionina y su impacto en la epigenética y en la estabilidad genómica. Esto es entonces supremamente importante porque tal como se los explicamos paso a paso en las clases, efecto Barbour, efecto Hoffman, qué acciones aquí, qué acciones acá, qué acciones en conjunto, nos va dando toda una toma de decisiones, sobre todo en los aspectos de alimentación, cómo buscar los ratios correctos de los aminoácidos frente a glucosa para poder de esa manera dar una alimentación que realmente sea una alimentación anticáncer. Porque el microambiente es el punto clave y las influencias ambientales también lo pueden dañar. Michael Lerner nos decía, no se puede vivir sano en un planeta enfermo. Y ya la propia Universidad de Boston y la propia Organización Mundial de la Salud nos hablan de que no puede hoy nadie poner en duda el vínculo entre cáncer y medio ambiente. El vínculo con la, por ejemplo, electropolución. Y por favor, pasamos del 2G al 3G, al 4G, al 5G y ya los chinos están haciendo experimentos con 6G. Y es importante que ustedes miren aquí cómo esta acción puede afectar la diferenciación celular, la morfología celular, la dilatación arteriolar, la modulación inmune, la intercomunicación de la célula, la actividad de la acetilcolinesterasa, los niveles de ornitina de carboxilasia, los efectos analgésicos, la proliferación de las metaloproteinasas que favorece la metástasis, la promoción del tumor, la genotoxicidad, alteraciones en los canales de calcio. Todo esto que les estoy mostrando allí es cáncer. ¿Y viene de qué? Viene de campos electromagnéticos, viene de energía sucia, viene de fenómenos que nos llevan a entender esos postulados de cómo la actividad electromagnética se relaciona y puede tener aspectos para mirar con el cáncer. Y la otra pregunta, otra de las clases, la exposición sospechosa. Y ahí vemos genes y entorno, hablando de estresores medioambientales como por ejemplo el benceno, que está presente, que nos dicen que es a dosis mínima, pero de gota en gota se llena el vaso, el fumador activo o el fumador pasivo, la obesidad
que favorece muchos tipos de cáncer, el alcohol con relación clara con riesgo de varios tipos de cáncer, sobre todo cabeza y cuello, la exposición a la luz solar en el cáncer de piel, las fibras como asbesto, cerámica, silicio, madera con otros tipos de cáncer, los pesticidas que han sido ya relacionados de manera directa y algunos tipos de fármacos, incluyendo quimioterapéuticos, que pueden llevarnos junto con solventes a diferentes formas de cáncer. ¿Y qué hablar de la comida? Hidrocarburos aromáticos policíclicos por producir la carne a la parrilla y la gente quema y le gusta chuparse y comerse el quemadito. El quemadito hay que quitarlo. Si usted hace una carne a la parrilla, perfecto. Luego con un cuchillo fino quita el quemado y se come la carne sin el quemado. Alquilamidas y una gran cantidad de estos elementos de tipo policlorinado están aquí presentes, produciéndonos o creando el camino del cáncer. Metales, plomo, mercurio, cadmio, arsénico, aluminio, berilio, cromo hexavalente, plomo, impacto en la génesis del cáncer. Y exposiciones orgánicas como las aflatoxinas de los hongos de los alimentos. Por eso una de las cosas importantes, nunca se coma un maní viejo. Si usted se mete unas nueces, unas almendras, cualquier fruto seco y está como blandito y le sabe como a viejo, escúpalo inmediatamente, que eso puede tener hongos que son cancerígenos. Virus y su relación con el cáncer tenemos perfectamente reconocidos. Bacterias y su relación con el cáncer también las veremos. Parásitos y su relación con el cáncer, al igual que hongos. Todos estos nos llevan entonces a entender que hay toda una multicausalidad frente al cáncer. Y allí llegamos al quinto módulo, medicina, cuerpo, mente, en la cual entonces nos lleva a entender cómo evidentemente los aspectos mentales y emocionales nos van a producir claramente enfermedad. Pero los voy a dejar allí. Estos son los primeros 5 de 11 módulos de más de 90 clases, de más de 70 horas de investigación, de videos, de publicaciones, de libros, de material que ustedes van a poder acceder directamente en este curso de oncología integrativa. Créanme que hemos hecho un esfuerzo extremadamente grande. Han sido muchos años, son muchas horas de dedicación permanente, día y noche, con un excelente equipo, con el doctor Darío Barona, con Alejandro Virne, que se encarga de toda la parte tecnológica, que hemos ido creando este curso para ustedes, pero más que para ustedes, para sus pacientes, que tienen el derecho a otras posibilidades. ¿Que quimio, radio y cirugía? Claro, eso sigue siendo válido, es tumoricida, está orientado al tumor. Pero ¿qué pasa con el paciente? Allí, como veremos en las siguientes clases, vamos a hablar de la parte mental y luego vamos a empezar a hablar de un tema importantísimo. ¿Cuáles son los alimentos específicos? ¿Qué cambios hay que hacerle a la dieta? Luego hablaremos de temas como por ejemplo el ejercicio, luego hablaremos de obesidad y cáncer, luego hablaremos de factores metabólicos importantes de manejar en el cáncer. Es decir, son 11 módulos de una verdadera e inmensa cantidad de información que, créanme, ha sido un esfuerzo de muchos años, pero que ha valido la pena porque nos ha permitido crear un curso que hasta este momento no existe. Así que muchísimas gracias por tu invitación y a todos los colegas que han estado con nosotros en esta noche les agradezco su tiempo.